Trabajar viajando. Bienvenidos a The Digital Nomad Show. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, un programa en donde comparto todo lo que sé sobre el estilo de vida, de ganarte la vida mientras viajas. En esta ocasión, ese es exactamente el tema de este episodio: cómo puedes viajar y trabajar al mismo tiempo, cómo puedes hacer de viajar un estilo de vida, cómo puedes hacer del mundo tu hogar. Si tú estás buscando cómo rayos trabajar y viajar por el mundo, este es tu canal. Yo sé que muchos de nosotros en algún punto hemos tenido el deseo de vivir en otro país. Creo que es algo muy común y es algo que no sabemos cómo lograrlo y que se nos olvida por estar metidos en nuestra rutina y en nuestras cosas y dejarnos llevar por la vida, y nunca concretamos este sueño. Para mí fue un sueño, uno de los primeros sueños que recuerdo de niño fue exactamente que yo quería vivir en otro país en algún punto en mi vida. No me acuerdo en dónde, no me acuerdo por cuánto tiempo, pero sabía que era algo que deseaba. Y ahora como adulto hay todavía más razones por las que yo creo que es importante concretar este sueño, hacer el esfuerzo. Vivir en otro país o simplemente viajar a otro país te aporta muchísimo, te abre la mente, te hace más culto, te hace más abierto, más sensible, y para mí es una pulsión que voy a perseguir hasta que me canse. Y entonces, sin duda, viajar es algo que, como dicen, te saca de tu zona de confort, y eso a veces es necesario. Así que este video es ese primer paso: saber qué opciones tengo y comenzar a trabajar en que este sueño se haga realidad. Voy a empezar diciendo que hay distintas estrategias para viajar y trabajar al mismo tiempo, y que depende lo que buscas. Hay opciones ideales y opciones no ideales. Dividí las distintas maneras de ganarte la vida viajando de acuerdo a los plazos de tiempo. Hay maneras en donde puedes viajar en un corto plazo y son proyectos temporales que no son una carrera como tal, como es el primer caso, que es haciendo voluntariados o consiguiendo una beca para estudiar en el extranjero. Esa es una de las maneras más fáciles en la que los jóvenes o gente que todavía no tiene un ingreso, no tiene un trabajo, puede hacer una pausa en su vida o dedicarse a trabajar en ese proyecto para poder salir al extranjero, estar allá 6 meses, estar allá 1 año, estar 3 meses, estar becado y regresar a casa después de ese tiempo. Hay ONGs o agencias como ISEC que te ayudan a hacer voluntariados en otras partes del mundo. Son programas no tan complicados de obtener, son bastante accesibles en todos los sentidos, porque no necesitas tener una carrera, no necesitas estudiar cierta área de conocimiento en específico. Solamente si tienes la motivación de querer ir a tener una experiencia multicultural en otra parte del mundo, entonces creo que es una buena opción para empezar, sobre todo si eres joven. Tienes que pagar tu parte del viaje porque no te becan al 100%, pero normalmente lo que hacen es que tú pagas tu vuelo y ellos te dan hospedaje, te alimentan mientras estás trabajando. De cierta manera te contratan, pero no te pagan en efectivo, sino que te cubren todos estos gastos. Entonces esta es una buena manera de solamente tener una experiencia que no va tanto encaminada a una carrera en donde tienes que prepararte por muchos años y en donde el esfuerzo es mayor. La segunda manera de ganarte la vida viajando es un poco similar a esta, en el sentido de que es como una pausa, y lo puedes hacer por toda tu vida, obviamente, pero estoy hablando de trabajos fáciles de obtener, por así decirlo, contra trabajos que son una carrera. El segundo trabajo es trabajando en hostales o como guía de turistas o dando clases del idioma que hablas. Y esas son cosas súper importantes, porque a veces no nos damos cuenta que nosotros valemos mucho en otro país. Y de esto te das cuenta cuando viajas. Cuando tú estás en un país donde no hablan español, la gente está muy interesada en ti. Los latinos somos súper populares en todo el mundo. En Europa tenemos muchísimo pegue, if you know what I mean. Y esto hay que aprovecharlo, hay que aprovechar que
en otras partes del mundo lo que tenemos vale mucho y en este caso nuestro idioma vale. Entonces muchas personas se van a otras partes del mundo a dar clases de español cuando ni siquiera son maestros de español, porque las escuelas y los institutos y los centros de lenguas quieren contratar gente que hable un español nativo. En este caso, los nativos valemos muchísimo en otros países porque el estudiante quiere escuchar el acento de verdad de un hispanohablante de verdad, y esta es una gran oportunidad. Hay miles y miles y miles de centros que contratan mexicanos, que contratan latinoamericanos, españoles. En Corea es muy común, en países asiáticos es muy común, en Europa es común. También, siendo guía de turistas, hay muchas agencias de turismo. Por ejemplo, Sandemans en Europa contrata españoles, mexicanos, estadounidenses, franceses, alemanes. Por 3 horas das un tour de París enseñando las cosas más relevantes a los turistas de acuerdo a tu idioma. Y en este caso ellos no te pagan, sino que tú vives de la propina que te dan los turistas. Estos tours, si ustedes los han tomado, son tours gratuitos que tú como turista lo tomas y das tu propina voluntaria. Y normalmente ganas muy bien siendo guía de turistas, o ganas lo suficiente para poder mantenerte en otro país, en este caso en Francia, por ejemplo. Y lo mismo trabajando en hostales. Trabajar en un hostal normalmente es un trabajo sin paga, pero puedes dormir en el hostal y puedes comer en el hostal a veces. Entonces, básicamente, tus mayores gastos están cubiertos al tener este tipo de trabajos, y puedes quedarte a vivir en un país por un tiempo, depende del trabajo. Entonces, esas son buenas maneras en donde, si tú estás harto de tu trabajo o quieres tener un cambio radical en tu vida, una pausa temporal para después regresar a lo que estabas haciendo, estas son buenas opciones de poder hacerlo. Yo las recomiendo ampliamente, y dejemos de excusarnos y de tener miedo. Hay que hacerlo. Ir al extranjero siempre es positivo. A veces hay estrés de decir, es que no sé si me va a gustar. En verdad va a aportar muchísimo a tu vida. Tienes que irte ya. Las siguientes 3 maneras tienen que ver con carreras profesionales y con tomar la decisión correcta si aún estás a tiempo de tomarla, para que tu trabajo te lleve a viajar por el mundo. Estudiar una carrera que te lleve a viajar. Y es algo que yo siempre tuve en mente. Yo siempre he querido viajar por trabajo. No tanto ser rico y tener un trabajo bien pagado para que después me pueda ir de vacaciones 20 días y regresar a mi trabajo y seguir trabajando, porque para mí eso es como tener 2 vidas separadas, como una es tu trabajo y otra es lo que haces en tu tiempo libre. Yo siempre tuve esa necesidad de juntar las dos. Yo no quiero trabajar de tal a tal hora y luego tener una vida que no tenga nada que ver con mi trabajo. Yo quiero tener un trabajo de tiempo completo, un trabajo que me guste tanto que lo único que quiera hacer es trabajar. Y yo creo que en el caso de los que queremos viajar intensamente, esa es la premisa que debes de tener al decidir qué vas a estudiar. Entonces hay muchas carreras que te van a llevar a viajar por el mundo. Están los famosos casos de los pilotos y de las aeromosas, que ellos viajan por el mundo porque es su trabajo. Si te dedicas no solamente a estudiar una carrera, pero a estudiar múltiples idiomas, obviamente la vida te va a llevar a viajar por el mundo porque hablas muchos idiomas y vas a encontrar las oportunidades para viajar a estos lugares donde se habla el idioma que ahora hablas tú. Incluso cuando pides trabajo, estratégicamente puedes buscar lugares en donde puedas trabajar, hagas lo que hagas. Si buscas una empresa que sepas que es muy global y que de acuerdo a lo que se dedican, es muy probable que te manden a sus oficinas en otro país, o que te manden a un curso a capacitarte, o que llegues a ser alguien importante como un gerente y entonces tengas que estar yendo a muchos países por lo que tú haces y por lo que la empresa hace. Entonces esa también es una manera muy acertada de buscar en dónde trabajar. Y esto está relacionado con la 4ª manera de trabajar y viajar al mismo tiempo, que es trabajar de manera remota. Encontrar una empresa
que te deje trabajar desde casa para que de esa manera viajes por tu país o viajes al extranjero si te va bien, si te pagan bien. Y ahora con la pandemia esto va a ser un poco más común. La gente ahora trabaja desde casa, muchos van a seguir trabajando desde casa después de la cuarentena. Muchos nómadas digitales esto es lo que hacen. Tienen sus trabajos normales, tienen sus profesiones normales, pero ellos han decidido que en vez de trabajar desde casa, desde su ciudad hogar, decidieron emprender e irse a lugares donde pueden hacer este mismo trabajo desde sus computadoras, pero relajándose en la playa. Y la última manera de trabajar y viajar al mismo tiempo es siendo emprendedor. Siendo tu propio jefe, autoempleándote, teniendo control de tu futuro en las manos. Y esta para mí es la manera más romántica y más emocionante y obviamente la manera en la que yo viajo, siendo emprendedor, desarrollando una marca propia y obviamente en el caso de los que queremos viajar por el mundo, o bueno, no obviamente nada más, pero lo más común es dedicarte a la cultura y al turismo y a tener un blog o una plataforma en donde hables de los viajes que haces. Claramente estas últimas 3 maneras toman tiempo, son planes de vida que son a largo plazo. Toman muchos años desarrollar algo como esto porque sobre todo al principio es una inversión de tiempo y normalmente de dinero también. Entonces hay muchos sacrificios que se tienen que hacer porque obviamente al empezar un canal de YouTube o al empezar un blog en línea o al empezar una cuenta de Instagram hablando de tus viajes, no vas a ganar dinero desde el principio. Es una carrera que se va construyendo y se va construyendo principalmente una audiencia para después poder monetizar tus videos y poder vender cosas y poder ganar dinero haciendo este trabajo. Entonces tienes que tener una estrategia desde antes para que sepas cómo vas a llegar a vivir de ello. Es decir, puede ser que hayas trabajado mucho tiempo en una empresa y que no te haya gustado ese trabajo, pero ahorraste mucho dinero. Entonces, ahora con tus ahorros puedes renunciar, empezar a viajar y desarrollar este proyecto de viajes. Es decir, el inicio de tu proyecto lo vas a estar financiando con tus ahorros para que poco a poco vayas generando dinero con el marketing digital y llegue un punto en donde digas, ya puedo vivir de esto, ya se me acabaron mis ahorros, pero lo logré. Si todavía eres joven y todavía no tienes un trabajo en donde sea difícil salirte de ahí y encarrilarte a la vida del nómada digital, pues tienes mucho poder en tus manos de decidir correctamente hacia dónde ir y yo espero que esta guía te ayude a realmente tomar buenas decisiones a partir de esta necesidad o este deseo de ser un ciudadano del mundo y no sentir que estamos atrapados en nuestra ciudad por nuestro trabajo o por nuestra casa o por nuestro perro o lo que sea. En verdad sé que es algo que sentimos muchos. Yo sentía eso. Yo no dejé que la vida me atrapara en el sedentarismo y tan pronto como pude volé y me fui y llevo haciendo esto 2 años y medio. No es para todos, pero yo sé que estás buscando este conocimiento para poder saber qué hacer con tu vida y espero que te ayude, espero que te haya gustado este video. En el próximo episodio de The Digital Nomad Show voy a hablar sobre cómo viajar sin ahorrar, cómo viajar con poco dinero sin tener que esperar 2 años trabajando como locos para tener un viaje de una semana. That's not gonna happen here. Eso no existe aquí. Nosotros viajamos todo el tiempo, somos viajeros intensos. En este canal, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los nuevos videos de The Digital Nomad Show y de mis nuevos travel vlogs por el mundo. Actualmente está la serie de Australia, pero vienen más de México, de Montreal. Tengo tanto footage y tan poco tiempo para editarlos. También te invito a que cheques mi travel program en Patreon y que te conviertas en un miembro de mi comunidad de viajeros porque estoy compartiendo mucho conocimiento de viajero allá también, semana con semana. Checa el link que está en la caja de descripción para convertirte en miembro y apoyar mi proyecto Nómada. Así que, stay creative.